la que escucha música de organillo y avanza en un siglo que comenzó muy mal, intenta despegarse de su letargo y de una decadencia que ya se hacía larga. Nombres míticos recogen el testigo de un tal Fadric y crean, editan, imprimen, venden libros. Sus nombres nacerán con el paso de los años y suenan a Ontañón, Santiago Rodríguez, El Castellano, Aldecoa, Saturnino, Calleja. Conviven en espacio y tiempo con bodegas, con almacenes de licores, Garilletti, Polvorilla, Burgalés. Un vaso de vino se apura y una página se pasa. Tinto, claro, blanco, pasta dura, pasta blanda, olor a tinta indeleble y a tabaco de liar. Un viajero se va tras calmar su sed y un lector abreva su conocimiento. Quizás el mismo, ¿por qué no? Vino y libros, libros y vino. Brindamos por el nuevo tiempo que vendrá y escribimos el nombre de todos aquellos que fueron sus precursores. Los tiempos están cambiando. La tertulia literaria de un bar llamado Miraflores convive con la publicidad de una cosa denominada pub, cuyo nombre ni siquiera reconoce la RAE. En la Flora, una librería que suena a griego comparte pared con míticos bares de vinos que huelen a ocaso y donde esperan que por fin alguien les cambie las boinas por crestas de colores. Amanece, ferias, protagonistas, premios, y la gente quiere leer, leer, leer. Nuevas librerías, nuevos modelos, un bar llamado Oliver que quiso ser twist, vende novelas subversivas y casi enfrente la gente sigue tomando vino con una mano mientras sostiene un libro en la otra. Algo ha cambiado, sí, es verdad. Todo envejece como un vino y todo surge como un título. Tinta de calamar para acompañar un gran reserva en la calle más bonita del mundo. En la bodega que huele a odre y a ollejo, envasaremos nuestras ganas de leer como un mensaje en una botella. ¿Por qué no? Que sea un Vigno Burgatti. Gracias, Eliseo. Eliseo González, que es uno de nuestros autores que inició estas catas, que como sabéis hicimos por primera vez en la Feria del Libro con Eliseo, con Pedro Ojeda y con Miguel Ángel Tamarina, que está también aquí con nosotros, y que funcionó muy bien, que algunos pudisteis asistir, que otros no, y que por eso hemos querido seguir con esta idea que, bueno, ha calado, porque sois amantes de la literatura, del vino, seguramente, porque ambas combinan muy bien. Daros la bienvenida y hacer simplemente una presentación de otros autores burgaleses que nos van a aportar esos textos que luego Pilar Cruces maridará y disfrutaremos también todos. Como veis, estamos dispuestos de manera informal. Queremos que todos participéis, que disfrutéis del vino, de los textos que han elegido los autores. Y la idea de no repetirnos en los autores también es porque cada uno le dé el matiz personal. Ellos son Jesús Toledano, Elena Gallego, Moisés Pascual, seguramente conocidos por todos vosotros, autores con mucho bagaje y de diferentes estilos y de diferentes periodistas, escritores consagrados. Elena, además traductora. Bueno, creo que cada uno nos va a aportar algo muy diferente. Creo que eso hará que sea mucho más rico. Entonces, simplemente, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por demandarnos de alguna manera estas catas, que yo creo que al final lo que queremos los libreros es una fiesta de la literatura. Muchas gracias en nombre de la asociación y comenzamos. Buenas tardes. ¿Se oye o no se oye? No solo en funcionar estos aparatos, ¿funciona? Se oye, bueno. Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Y yo voy a presentar a un autor que obviamente no necesita presentación en cuanto a calidad, que es
Jorge Luis Borges. Y dentro de Jorge Luis Borges, ¿por qué lo he elegido a él? Pues la verdad que, aparte de que, según mi opinión, es el escritor más representativo en lengua española del siglo XX, y creo que con diferencia, también porque el texto que iba a traer al principio, lo sabemos bien Álvaro, era precisamente de otro texto mucho más antiguo que era la Ilíada, y que era precisamente cuando Príamo acude ante Aquiles para pedir el cadáver de su hijo Héctor, que en estos tiempos, donde parece que no se devuelven los cadáveres, tiene una actualidad absoluta. Luego elegí Borges en vez de Juan Rulfo, precisamente por la brevedad del texto que he elegido, que es, supongo que lo pondrán ahí, que es el ajedrez. Voy a explicar primero lo que Borges entiende por poesía y luego va a comentar brevemente, porque son 10-12 minutos, no tenemos más, lo que nosotros podemos dedicar a cada texto. Borges, en las obras completas, cuando se edita, él dice: me place comprobar la variedad de temas que abarca su obra. Es la patria, los azares de los mayores, las literaturas que honran las lenguas de los hombres, las filosofías que he tratado de penetrar, los atardeceres, los ocios, las desgarradas orillas de mi ciudad, mi extraña vida cuya posible justificación está en estas páginas, los sueños olvidados y recuperados, el tiempo. La prosa convive con el verso, acaso para la imaginación ambas son iguales. Felizmente, no nos debemos a una sola tradición, podemos aspirar a todas. Mis limitaciones personales y mi curiosidad dejan aquí su testimonio. Luego, en otros textos, él dice que su poesía es una expresión directa de sus sentimientos y de su ser íntimo. Yo creo que esto es una especie de mentira que él hace, bueno, mentira entre comillas, porque siempre se le había acusado de una poesía intelectual. ¿Y qué entendemos por sentimientos? Él llega a decir que no hay placer mejor que la complejidad del pensamiento. O sea, confundir sentimentalismo con lo que es sentimiento es algo, por desgracia, bastante extendido. Él llega en un texto, además con bala, a decir que hay poetas que se inspiran en los gitanos para escribir malos libros. Evidentemente sabéis a quién se refiere. O sea, no creo que sea justo, pero para que vean ustedes más o menos la diferencia. Luego hay una serie de temas en toda su poesía que voy a esbozar rapidísimamente, que es, por ejemplo, el sueño. El sueño es uno de sus temas, digamos, que más recurridos, al cual luego me referiré: el laberinto, el espejo y el tiempo. Por ejemplo, en cuanto al tiempo, que es muy importante lo que él dice, entonces Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Ucubar había declarado que los espejos y la cúpula son abominables porque multiplican el número de hombres. Para uno de esos agnósticos, el visible universo era una ilusión, o más precisamente un sofisma. Los espejos y la paternidad son abominables porque lo multiplican. Una de las escuelas llega a negar el tiempo. Razona que presente, este es precioso el texto, razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad, sino como esperanza. Como esperanza presente. Que el pasado no tiene realidad, sino como recuerdo presente. Otra escuela declara que ha transcurrido ya todo el tiempo y que nuestra vida es apenas el recuerdo, reflejo crepuscular y sin duda falseado y mutilado de un proceso irrecuperable. Como ven, muy optimista y precisamente para beber vino. Luego tiene otros que recuerdan mucho a Manrique, y antes ya de comenzar lo que será la lectura y el comentario breve, sobre todo del segundo poema, quiero recordar igual algo que a todos ustedes supongo que les sorprendió o que les maravilló, entre los cuales yo creo que me encuentro yo y todos ustedes. Es como un hombre que a los 50 años se queda ciego, que había leído toda la enciclopedia británica, que era un lector compulsivo. Dios le niega precisamente la vista y escribe una cosa preciosa.
Dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Y que siguió leyendo, y que siguió escribiendo, por vía interpuesta. Dicho esto, vamos a comenzar con por qué el ajedrez. El ajedrez aparece en su obra continuamente. Ahí lo hablaba hoy con un gran campeón de ajedrez que está aquí en la sala, que él solo había leído 2 textos maravillosos sobre el ajedrez, que uno son estos 2 sonetos y otro es Stefan Zweig, que es la novela del jugador de ajedrez, que yo le recomiendo si no lo han leído, que es magnífica, y las biografías precisamente de Stefan Zweig, incluida la que tiene sobre Fouché, ese genio negro que hay. El símbolo del ajedrez es algo que aparece en ficciones, aparece en toda su literatura, y solo va a hacer una referencia porque el tiempo es breve. Dice él que es increíble cómo una cultura, se refiere al Oriente, que se desarrollaba con juegos como el ajedrez, haya degenerado juegos tan vulgares y estúpidos como el fútbol. Eso nos dice mucho de la mentalidad y de la visión que tenía Borges. Y vamos ahora a leer los sonetos y a comentarlos brevemente, y haciendo referencia a uno que es su maestro, en cierto modo, que es Omar Khayyam, que seguramente ustedes conocen o han oído hablar, ese poeta persa contemporáneo del Cid en el tiempo, pero infinitamente superior al Cid en la creación, incluido el poema. Vamos a ver los sonetos, los leo, me voy a fijar sobre todo en el segundo porque es muy superior al primero, y yo comentar el porqué, sobre todo del segundo, y luego haré unas pequeñas referencias pues a lo que puede ser la intertextualidad. Dice: en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. Bueno, vamos a ver el segundo, y con el segundo podemos remitir de vez en cuando al primero. Luego hablaremos de Omar y lo que puede ser más o menos la intertextualidad. Fíjense, por ejemplo, cómo, a diferencia del primero, si se pudiera tener en este lateral hubiera sido mejor, en cada cuarteto hay un planteamiento, una idea muy clara. En el primero es la batalla. En el segundo, si se fijan, no saben que la mano señalada es el destino, el libre albedrío, la libertad. En el tercero, ya cae, que además luego lo veremos, es importante porque en un soneto el primer terceto es clave, es el eje temático del poema, eso es un canónico. También el jugador es prisionero, es decir, se pasa de la libertad a la la jugada al jugador, al individuo. Y en el último se incluye un elemento metafísico. Un elemento metafísico, Dios mueve al jugador y esta es la pieza. ¿Qué Dios detrás? La trama empieza donde al fin y al cabo el Dios se convierte en una especie de director de teatro, de juego teatral, que está ahí, de trama. Entonces ves que es perfecto en cuanto a lo que es la división de cada elemento, cosa que en el primero no. Luego vamos a ver con la adjetivación. La adjetivación es perfecta, tenue, sesgo, encarnizada reina. Me va a fijar aquí, lo de tenue lo sabe cualquier jugador de ajedrez, yo lo he consultado. Evidentemente el rey, uno no sabe más que mover las fichas, por desgracia, ¿no? El rey es el que siempre tiene que estar arropado, el más suave, el más escondido, el más sutil, es perfecto. El alfil, evidentemente, ves que es el juego que es del diagonal. Pero fíjense, encarnizada reina. Aparte del adjetivo al final del verso, que lo aísla en la pausa versal, fíjense que el encabalgamiento es magnífico. Reina queda aislado, encarnizada reina. Nos hace que nos fijemos en los dos, independientemente de la belleza y de la precisión del término encarnizado. Luego, torre directa, peón ladino. Si os fijáis, hay un cambio tenue, sego al principio y los otros los coloca al final. Es decir, directa y ladino. Sencillamente la construcción es perfecta. Luego cuando dice sobre lo negro y blanco del camino, cosa que en el otro lugar no aparecía, era el alba, toda la noche. Inmediatamente, si nosotros miramos sobre lo negro y blanco del camino, aparte del camino, que es muy vieja la idea de la vida, camino, todo y el bla bla bla, que todos sabemos, venimos en la parte final, que es de negras noches y de blancos días, que es que se concreta lo que venía arriba, con una pluralidad, es decir, noches,
días negro y blanco, es decir, una semejanza y una, bueno, de una manera, digamos que en el mismo campo semántico, con una simetría perfecta. Luego, el juego siempre de dos elementos, buscan y libran, negro y blanco, es decir, un ritmo. Yo lo he hecho, por ejemplo, he medido, no he medido, he colocado las acentuaciones, que parece que no es sonoro. Son, por ejemplo, fíjense exactamente en lo que es el último, buscan y libran su batalla armada. Teóricamente hace lo que nunca se suele hacer, y lo que he visto que hay poetas, que un soneto, el sexto, casi siempre lleva una acentuación y el décimo. No está acentuado el séptimo, el sexto, pero sin embargo arrastra con una especie, con una aliteración de batalla armada. Es decir, recuperando lo que es el ritmo. Lo estoy dando a una gran velocidad, es que es un soneto para hora y media. Es decir, estoy corriendo porque estamos aquí esperando a nuestros colegas. Luego, ven que no saben la mano señalada. En el otro lugar, si tuviésemos el texto, está lo que se llama una hipálaje. Bueno, esto es un nombrecito. Recordad, si han leído la Eneida, iban oscuros por la noche, es decir, pasar un adjetivo que pertenece a un sustantivo a otro. Entonces, señalada no va, una mano no es señalada, como no es, por ejemplo, un rincón no es grave, una pieza no es lenta y un ámbito no es severo. Es decir, es una traslación, ni un trino es amarillo, que diría Lorca. Entonces, el único elemento que hay ahí de hipálaje es señalada. Pero además el significado de señalada, que es lo que va a dar prisionero. Es decir, hay una semejanza semántica perfecta, una simetría. No saben que la mano señalada, la mano ya no es libre. La mano va... Hay otra mano detrás. Del jugador gobierna su destino, no rige, gobierna. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. Luego los dos elementos de albedrío, jornada, buscan, libran, y jornada, camino. Lo estoy dando, perdonad, con rapidez, pero para que vean que es una especie de boceto, de esquema de cómo pueden leerlo. Luego dice... también el jugador es prisionero, es el elemento esencial que nos incluye a todos nosotros. También el jugador es no solo la pieza, sino el jugador. Dice, la sentencia es domar. La sentencia de domar viene ahí, me refiero que la he copiado y la tiene que venir luego, pero si no, pues yo os la leo. Eso, Omar Khayyam, dice, la vida es un topez que es perfecta. Y luego, hablando de lo que es intertextualidad, aparece en el Quijote. La vida es un tablero de ajedrez donde el hado nos mueve cual peones, dando mates con penas. En cuanto acaba el juego, nos saca del tablero y nos arroja a todos al cajón de la nada. Ese es Omar Khayyam. Esta es la cuarteta de Omar Khayyam, un poeta persa excepcional, y que tengo aquí otro... para media hora. Tengo aquí una cita del sueño y tal de Omar Khayyam, referida de Borges a Omar Khayyam, pero no la va a leer porque no nos da tiempo. Pero para que vean que este es el tema que él toma de Omar Khayyam y que habla de la intertextualidad. Evidentemente, jornada, camino, tablero, recordad a Manrique, recordad al Quijote, por ejemplo, de Sancho. Yo tengo aquí recogido lo que dice Sancho, que ve que es lo mismo que Omar Khayyam, que es la intertextualidad de una manera absoluta, en el capítulo 12 de la segunda parte. A todo esto, el Quijote parece ser que solo el 16% de españoles lo han leído. Dice, brava comparación, dijo Sancho, aunque no tan nueva que yo no lo haya oído muchas y diversas veces, como aquella del juego del ajedrez, que mientras dura el juego, cada pieza tiene su particular oficio, y en acabándose el juego, todas las se mezclan, juntan y barajan y dan con ellas en una bolsa que es como dar con la vida en la sepultura. Tal vez lo que habló de la intertextualidad que ahí aparece. Hay un poeta francés del 20 que prácticamente esto lo repite literalmente. Luego tenemos, por ejemplo, esa intertextualidad a la que me he referido, y ves, en la parte final pasa, si queréis, al poema segundo, cuando dice Dios mueve al jugador y la pieza, ves que es un efecto multiplicador realmente impresionante, es decir, pieza, jugador, Dios y detrás de él Dios, que es el elemento metafísico que realmente implica esa especie de pregunta
y luego el final, que se da mucho en él, de que al fin y al cabo esto es una trama que alguien dirige y Dios se convierte en una especie de tejedor de alfombras más o menos historiadas y de un gran teatro. Y luego ya ese final último que todos recordaréis y que indudablemente recuerda a Góngora, ese final que dice de polvo y tiempo y sueño y agonías, pues yo tengo aquí, en fin, dice: en tierra, en humo no es humo, es humus, el humo de la tierra, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Es decir, cómo la intertextualidad se da en estos textos. Luego ustedes se pueden preguntar, digamos rapidísimo, se pueden preguntar el por qué he elegido este poema que parece pesimista. Yo creo que no, que es la pura verdad, pero bueno, para el vino. Creo que está ese canto a la libertad, ¿no? Ese canto que tienen que luchar por ellos, y este vino que realmente me parece que es muy Borges, es muy elegante, es muy sedoso, es muy largo y es muy disfrutón. Espero que realmente disfrutéis del ajedrez con este vino. Con Borges y con el vino. Hombre, yo hubiera preferido el desierto y una flauta. ¿Ah, sí? Sí, estoy a las 2 de la mañana en casa, le mandé un mensaje a una de las chicas de organización de la Asociación de Libreros y decía: yo no sé si a Moisés le va a gustar mucho esto. Pero bueno, está bien. ¿Y con el vino? El vino está muy bien. ¿Sí? Sí, el vino perfecto. Hombre, yo hubiera preferido un rosado, curiosamente, con Borges. ¿Por qué? O por Omar Khayyam. Es un poeta de la rosa. O sea, por el color. El color. Curioso. ¿Y los demás, alguien tiene alguna aportación que hacer? ¿Alguna cosa que le haya causado impresión, que le haya gustado, que no le haya gustado, o tiene una mejor idea de maridaje? Al tercer vino. Esto al tercer vino fluye mucho mejor. Yo creo que lo vamos a dejar así con Elena y que siga con la segunda lectura. Bueno, yo he elegido un texto que habla sobre la libertad en la segunda parte del Quijote, capítulo 58. Y bueno, ¿por qué he elegido este texto? En primer lugar, qué duda cabe que Cervantes es uno de los más grandes novelistas a nivel mundial,
El hecho de que Cervantes, Don Quijote, se siga leyendo hoy día confirman la intemporalidad y la vigencia de sus enseñanzas y sus valores humanos. Sabemos que es el segundo libro más traducido después de la Biblia y, bueno, para dar una idea de la magnitud de la importancia, comentaré que en Japón hay 150 traducciones diferentes de Don Quijote en los últimos 100 años y también, como sabemos, dentro del archivo histórico de la catedral tenemos una colección de ejemplares de Don Quijote en más de 100 lenguas de todo el mundo. Por otra parte, Cervantes es uno de nuestros autores más genuinamente españoles en el sentido de que nos conoció muy bien, como si nos hubiera parido, a través de su trabajo de recaudador de impuestos. Recorrió toda España, pueblos y ciudades, se topó con todo tipo de españoles, desde las clases más aristocráticas y las más altas alcurnias, hasta las clases más bajas, parias, desheredados y galeotes que iban como esclavos. Todo un abanico de tipos de españoles y de españolidad. Estas ideas aparecen desarrolladas en el libro de Julián Marías, Cervantes en clave española. Y de esta forma, hoy en día podemos reconocer en nuestra vida cotidiana muchos arquetipos que Cervantes describió en sus obras, personas como Sancho, el cura, el barbero, la sobrina, Maritornes, Ginés de Pasamonte, el caballero del Verdegabán, etc. En fin, que para entender nuestro presente es preciso retrotraernos a nuestro pasado. Por otra parte, la obra de Cervantes destila humanidad, describe todos los sentimientos habidos y por haber, también plantea muchos valores humanos que hoy en día están cayendo en el olvido. Vamos a leer entonces este texto que habla sobre la libertad. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido. Pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas del hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear el ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. Y bueno, pues podríamos preguntarnos ¿quién es Cervantes para hablarnos de la libertad? Pues yo creo que nadie más adecuado, nadie con mayor conocimiento de causa y autoridad, puesto que, como todos sabemos, estuvo preso en Argel 5 años y luego en otras ocasiones a causa de injusticias y falsos testimonios contra su persona. Y porque no es nada fácil entender la complejidad de la vida humana si no lo experimentamos en la propia piel, las duras experiencias a las que muchas veces nos vemos sometidos y cómo estas experiencias pueden sacar lo mejor o lo peor de nosotros. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. No hay nada que pueda igualárselo. Es la definición, opinión de Cervantes. Quizá solo quien ha estado privado de la libertad puede llegar a una conclusión tan lúcida y aguda. En mi caso, siempre me he preguntado ¿qué es la libertad? Y por eso quisiera compartir con todos los asistentes mis dudas e inquietudes sobre este privilegio a través de algunas preguntas. ¿Qué es para nosotros la libertad? ¿Hemos reflexionado seriamente sobre este tema?
¿Qué imagen nos viene a la mente al oír la palabra libertad? Quizá a nosotros, los occidentales, nos surge el famoso cuadro de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, enarbolando una bandera y con un pecho desnudo. Pero, ¿qué significa la libertad para otras culturas? ¿Cuál es su etimología y su origen en nuestra lengua, en otras lenguas? ¿Y a qué imagen mental asocian la libertad otras culturas? Si la libertad conlleva elegir, y para elegir correctamente necesitamos conocimiento, la información es poder, ¿es posible ser libre siendo ignorante? Cervantes, en su definición, viene a decir que la libertad es simple y llanamente no estar vendido, no quedar emplazado, no estar en deuda ni deber favores a nadie. Pero, ¿cómo ha evolucionado, si es que ha evolucionado, el concepto de libertad desde la época de Cervantes hasta la actualidad? A veces recibimos beneficios, ventajas, prebendas, intercambiamos favores. Sabemos que este sistema, que ha existido siempre en nuestras culturas mediterráneas, acaba convirtiéndose en una especie de espiral viciosa. Pero ¿es posible una auténtica libertad sin ética, sin esfuerzo, sin justicia, sin transparencia y sin observar las reglas de la moral? Yo siempre me he preguntado qué olor, qué textura, qué sabor tiene la libertad. Y esta duda se la paso a nuestra sumiller Pilar Cruces para que nos la despeje. Muchísimas gracias por su atención. Quiero que lo probéis y quiero que notéis al final, es súper varietal, es directo, es auténtico, no hay enmascaramiento, es muy floral. Si antes teníamos flores blancas y un montón de maripositas, ¿verdad? Pues ahora lo que tenemos son unas flores azules, un vino directo y muy honesto. Y aquí la música sí que la escogió Elena, así no le pasa como a ti. Bueno, pues la música que he elegido es de la época de Cervantes y está interpretada a la viruela por Luis de Narváez. El tema se titula Guardando las vacas.
está aquí compartiendo. No sé si alguno de los que estabais compartiendo os atrevéis a decir lo que me estabais diciendo del vino. Sí. Hola. Me ha gustado mucho este vino, me parece un vino muy fresco, que recuerda mucho a los cosecheros, ¿no? Y te esperas en Cádiz a lo mejor algo más rotundo, y es algo que está realmente agradable. Y con el... Decía que era un vino muy agradable, muy fresco y que recuerda un poco a esos cosecheros. Me recuerda un poco a Priorat, ¿no? El Priorat cosechero, más de artesanal, ¿no? Sí, algo diferente y me ha gustado. Y sobre todo con el tema de la libertad, me parece que, bueno, con la libertad, que la lucha muchas por libertad es dura, pues muchas veces luego la recompensa tiene que ser algo fresco de verdad. Y con la intertextualidad que estaba comentando Moisés, simplemente un pequeño apunte de lo que decías de la música iraní, hay una película muy interesante sobre ese grupo y otros grupos que hablan de la libertad por hacer su música, ¿no? Y al final un poco la vida del hombre es la lucha por la libertad, ¿no? Muy interesante y cómo todo se mezcla y se felicitarte por la elección de este vino. Me llama la atención que estés perfectamente enterada de lo que está pasando con esta variedad de uva tintilla. Estaba casi desaparecida en Rota, están empezando a sacar ahora incluso algunos vinos solo con tintilla. Este me parece fantástico, una elección buenísima. Majara hace un vino solo con tintilla, el siguiente. Sí, y me imagino que estas bodegas majaras, que no es la única que está haciendo estos experimentos, lo interesante que tiene también es que son bodegas que en pocos años evoluciona mucho su vino. Pero vamos, está muy bien conseguido. Enhorabuena por la elección. Muchas gracias, más que por el hecho de que el vino esté bueno o no, que eso, como digo yo, es cuestión de tener un poco de criterio y dinero, el hecho de que lo hayáis sentido como hilado, es decir, que hayáis sentido realmente que esto es un vino diferente y que realmente, si hablas de un vino tinto de Cádiz, digas, uff, yo normalmente cuando me dicen, ¿quieres un vino de Cádiz? A mí me hace probar muchas cosas. Yo estoy todo el día por ahí, todo el mundo tiene una ilusión con darme de probar de todo y no todo es bueno. Y cuando dicen, mira qué vino me he traído, y normalmente dices, uff. Y realmente este es un vino que sorprende, porque realmente esto es una manera muy quijotesca de decir, se pueden hacer las cosas de otra manera. Y yo creo que estamos en un momento en el que realmente estamos en busca muchas veces de la libertad y que es una manera de hacer algo diferente. Ahí me preguntaban, ¿pero cuánto, no? Sí, porque has dicho que era de mesa, pero no barato. Ah, sí. Mira, pues para que te hagas una idea, el Majara, el tintilla de Rota 100%, es en una tienda, esto parece que estoy en el Carrefour, pero para que os hagáis una idea, porque al final el precio del vino es importante. Nunca sabes, hablamos de 3 euros o de 300. El Majara estamos en torno a unos 25, y aquí estamos en unos 15 euros por botella. Pensad que legalmente es un Don Simón. Legalmente tiene la misma categoría que un... O sea, pero es que realmente ahí está el juego, ¿no? Realmente eso clasifica algo. Realmente el hecho de ser o no ser de un lugar, de una clase social, con una categoría, con un apellido, realmente te garantiza un algo, te determina algo. ¿Es tan importante? ¿O es el saber colectivo? Es que todos digamos que realmente un vino, si tiene una tirilla detrás que ponga... Entonces, el mundo del vino está muy sometido ahora en ese... está inmerso en ese debate y a mí me parece que este es uno de los ejemplos más chulos y más sorprendentes, y son las primeras botellas, bueno, las primeras se abren en mi casa, pero las segundas se han abierto aquí hoy, entonces me apetece muchísimo que probarais algo realmente un poco diferente. No es barato, pero tampoco es imposible. Y ya de paso, ya que cogido la palabra, solo decir tres cosillas, bueno, aprovecho porque antes... ¿Quieres el micro? No, yo se me oye, ¿no? Tú eres como yo. Con un solo vino no me atreví a hablar, pero ahora ya me atrevo, y entonces, enhorabuena Moisés, porque ha estado... Brillante. Extraordinario como siempre. Pero si no tenía tiempo. He hecho un 5% de lo que tenía. Nos haremos un monográfico. Eso me parece muy mal. Pero es verdad. Porque ustedes nos amenazabas con mucho más tiempo. O sea, está muy bien. Y me ha gustado mucho el texto del Quijote, y ahora cambiando, porque es como el contrapunto al texto anterior. Parece mentira, no sé si habéis puesto de acuerdo. O sea, No, pues hay un siempre se habla de la hecho falta de que libertad. Borges habla de... Es que si no hablamos con micro, los de fuera no nos oyen. Vale. Borges habla del Quijote muchísimo y tenía hojas que yo no he leído, y habla de Poe, que va a tratar él. Es decir, que sin ponernos de acuerdo es un autor Pero lo que me ha sorprendido es lo de la libertad. que le he cargado, Porque... Nada, no lo ha leído nadie. Porque, claro, tú nos has planteado un dilema de esos que te hacen pensar, de que bueno, somos marionetas de un destino, y sin embargo aquí hablamos de la libertad, ¿no?
Y luego una tercera reflexión que me ha gustado mucho, que me he hecho yo, ¿no? El último párrafo, la última parte de este párrafo de Cervantes, que has apuntado un poco, y tener que deber a otros, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo muy descaradamente en la vida social y política de este país. El deberse a unas siglas, el deberse a el no tener la libertad de cada uno votar lo que tenga que votar, decir lo que tenga que decir, porque claro, me debo a ese entramado que comentabas. Has dicho que era muy mediterráneo, yo no sé si eso es muy mediterráneo, pero bueno, el entramado está ahí, ¿no? Entonces, al final, todo eso son condicionantes. Decimos que somos libres, pero lo dudo mucho. Solamente me queda preguntarle a Elena qué le ha parecido esta opción de vino para su texto, para el Quijote. Pues me ha gustado mucho porque tiene un sabor muy delicado, muy sutil, como todo en Don Quijote, y luego el hecho de que este vino también se haya creado con libertad y con singularidad es algo que acompaña muy bien a Cervantes, puesto que él ha sido un escritor singular y siempre, ante todo, fue libre. Él decidió su propia vida y él mismo decía: tú mismo te has buscado tu ventura. Para bien o para mal, todos nos buscamos nuestra aventura. Bueno, yo me he hecho la presentadora del evento, como veis, o sea, yo no me entiendo, enseguida me lo acaparo todo. Bueno, ahora ya solamente nos queda la lectura de Jesús Toledano, que va a compartir con nosotros y que yo transformaré en vino. Gracias, Pilar, gracias a todos por estar aquí, buenas noches, a la Asociación de Libreros, a Álvaro por la invitación, a toda la gente que está por ahí, a Víctor Adot, al IMC. Todavía voy a agradecerle, todavía no he recibido el beneplácito del IMC por mi intervención, pero sobre todo por la buena noticia de hace una semana o 2 semanas en torno al convenio con la Asociación de Libreros para la prospección de la cultura, para que se repitan eventos como este y otros, y por supuesto a todos los amigos que estéis aquí, a todos los lectores. Gracias. Yo os voy a traer a alguien, ya menos mal que no tenía micro, ha avanzado algo Moisés, pero bueno, como puede ser una localidad francesa también. Bueno, pues os voy a traer a alguien que viene el último, no es casualidad, viene el último porque si hubiera venido el primero ya se hubiera bebido todo el vino, nos hubiera mirado con un tono despectivo, de ególatra absoluto, y sobre todo hubiera buscado en esta noche, que es algo que a él le encantaba y con lo que sienta un género absoluto por el que a través de mis textos voy a tratar de hacer una pequeña cronología. Lamentablemente para él, pero gracias a eso dejó un género, el género policíaco, el género criminal, la novela criminal. A mí no me gusta llamarle con el adjetivo criminal, porque parece que es una novela mala que te va a matar leyéndola, algo de Jorge Javier Vázquez o alguna cosa de estas. Entonces yo prefiero hablar de la novela negra como tal. Hay una confusión en torno a esto. Moisés, que es filólogo y ha dado clases por todo el mundo, podría hablarnos de ello. La novela negra nace como tal con una edición en Francia en los años 40, la serie Noir, que tenía las tapas negras, y eso confiere el nombre a toda la novela. Cuando hablamos de Allan Poe podríamos hablar dentro del romanticismo, pues la novela policíaca es el primero que interviene o que incluye a un detective, a Dalpien, y a partir de ahí surge pues esa cronología a la que yo ahora voy a daros lectura. Voy a comenzar con uno de sus relatos, manuscrito hallado en una botella. Es uno de sus primeros relatos, premiado además, y en él ya podemos ver pues ese mundo, esa atmósfera propia del romanticismo. He tenido que eliminar un texto de Becker porque no me da tiempo, que tiene su correlato posterior a este, y que desde luego ya podemos ver ese universo, esa atmósfera que imbuye a todos los románticos y especialmente a Edgar Allan Poe. Se titula Manuscrito hallado en una botella. El aire se había vuelto intolerablemente cálido y se cargaba de exhalaciones en espiral semejantes a las que brotan del hierro al rojo. A medida que caía la noche, cesó la más ligera brisa y hubiera sido imposible concebir calma más absoluta. La llama de una bujía colocada en la popa no oscilaba lo más mínimo, y un cabello, sostenido entre 2 dedos, colgaba sin que fuera posible advertir la menor vibración. Empero, como el capitán manifestara que no veía ninguna indicación de peligro, pero que estábamos llegando hacia la costa, mandó arriar las velas y echar el ancla. No se apostó ningún vigía y la tripulación, formada principalmente por malayos, se tendió sobre el puente a descansar. En cuanto a mí, bajé a la cámara apremiado por un penoso presentimiento de desgracia. Como veis, ese universo en torno a la presunción, al mundo oscuro, gótico de Edgar Allan Poe se ve ya en este primer relato. En su génesis habla de su familia. Él era una persona que había sido adoptada
siendo muy pequeño, viajó muy pronto a Londres, allí precisamente vivía en una atmósfera gótica de los barrios londinenses, y eso le marcó absolutamente en su biografía, como le marcó la propia neurosis que él padecía, le daban arrebatos absolutos, y la enfermedad mental, que luego tiene desde luego una postulación y un desarrollo a través de la novela criminal, es una de las constantes también de su obra, y eso se ve claramente en Berenice, que es uno de sus más fabulosos relatos. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la heredad paterna, pero crecimos de distinta manera. Yo, enfermizo, envuelto en melancolía; ella, ágil, graciosa, desbordante de fuerzas. Suyos eran los paseos por la colina, míos, los estudios del claustro. Yo, viviendo encerrado en mí mismo y entregado en cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación. Ella, vagando despreocupadamente por la vida, sin pensar en las sombras del camino o en la huida silenciosa de las horas de las alas negras. Berenice, invoco su nombre, Berenice, y de las grises ruinas de la memoria 1000 tumultuosos recuerdos se conmueven en este sonido. Ah, vivida, acude ahora su imagen ante mí, como en los primeros días de su alegría y de su dicha. Ah, espléndida y, sin embargo, fantástica belleza. Oh, sílfide entre los arbustos de Arheim. Oh, náyade entre sus fuentes. Y entonces todo es misterio y terror, y una historia que no debe ser relatada: la enfermedad. Una enfermedad fatal cayó sobre ella como el simum, y mientras yo la observaba, el espíritu de la transformación la arrasó, penetrando en su mente, en sus hábitos y en su carácter, y de la manera más sutil y terrible llegó a perturbar su identidad. ¡Ay! El destructor iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la conocía, o por lo menos ya no la reconocía como Berenice. Como veis, en torno a la figura de su prima, precisamente él posteriormente se casa con una de sus primas de su familia inicial, ya se ve ese universo también en torno a la enfermedad mental, a todos esos personajes atormentados y cautivos de su propio mal, de su propia mente. Esta es la génesis de la novela criminal, de la novela policíaca. Luego vamos a terminar también con Edgar Allan Poe, y para recomendaros Los crímenes de la calle Morgan, inevitablemente, es que es un relato delicioso. Como sabéis, Edgar Allan Poe no escribió grandes novelas, escribió sobre todo cuentos, relatos y poemas. Vamos a pasar, como no, por El Cuervo. Y lo que sí que voy a hacer ahora es una digresión para entrar ya en esa novela americana, lo que ya es la novela que tiene una concepción además moral, que habla de grandes ciudades. Ya se ubica, el mundo romántico se ubicaba en cementerios, en callejuelas, y es ya el mundo de Chicago, el de Boston, el que aparece, por ejemplo, en la novela del Sueño Eterno de Raymond Chandler, su primera novela. Y bueno, pues él, Hammond, con El Halcón Maltés, inauguran ya esa novela de tipo social, en la que nos dibujan ciudades pervertidas por el crimen, por la corrupción, y que desde luego avanza lo que va a ser un nuevo tiempo en torno a la novela policíaca. También, así como Edgar Allan Poe no había introducido el mundo erótico, el mundo de la mujer, por sus propias fobias, sí que es a partir de este momento cuando ya aparece ese erotismo tan propio también de la novela policíaca. En la esquina que formaban la mampara y una de las paredes, una mujer, sentada detrás de un pequeño escritorio con una lámpara de madera tallada encima, se levantó despacio y se dirigió hacia mí, balanceándose dentro de un ajustado vestido negro que no reflejaba la luz. Tenía largas piernas y caminaba como un cierto no sé qué que yo no había visto con frecuencia en librerías. Rubia, de ojos verdosos y pestañas maquilladas, se recogía el cabello suavemente ondulado detrás de las orejas, en las que brillaban grandes pendientes de azabache. Llevaba las uñas plateadas. Bueno, pues ese es, como veis, otro elemento ya nuevo en esa novela americana, esa novela policíaca. ¿Y qué está ocurriendo en España? En España está, evidentemente, el mundo que ya conocéis, la literatura romántica está en pleno apogeo. Tenemos nombres ilustres como Becker, como Larra, y desde luego que hay otro concepto de novela policíaca, que es la novela aristocrática, de las cuales, desde luego, en Inglaterra pues tienen ilustres escritores, y también en España Emilia Pardo Bazán desarrolla ese género muy de novela autárquica, muy de novela de alta clase social, en la cual también se cometen crímenes, en la cual desde luego hay sus perversiones, y así como Agatha Christie lo hizo en Inglaterra, nuestra Emilia Pardo Bazán, nuestra gallega, lo hace aquí en España. Y os voy a leer Un destripador de antaño. Este tal era constante amigo e íntimo confidente de don Custodio, y, a ser verdad los horrendos crímenes que al boticario atribuía al vulgo, ninguna persona más a propósito para guardar el secreto de tales abominaciones que el canónigo don Lucas Llorente, el cual era la quinta esencia del misterio y de la incomunicación con el público profano. El silencio, la reserva más absoluta, tomaba en Llorente proporciones y carácter de manía.
Nada dejaba transparentar de su vida y acciones, aún las más leves e inocentes. El lema del canónigo era que nadie sepa cosa alguna de ti, y aún añadía en la intimidad de la trasbotica: todo lo que averigüe la gente acerca de lo que hacemos o pensamos lo convierte en arma nociva y mortífera. Vale más que invente, que no edifique sobre el terreno que lo ofrezcamos nosotros mismos. Ese es uno de los episodios que Emilia Pardo Bazán dibuja en ese comienzo de la novela policíaca española, y por supuesto a partir de ahí sí que hay, porque es tributaria de un tiempo y por supuesto tiene los límites a los que le obliga la censura, la coyuntura política española, pero es ya desde luego con Manuel Vázquez Montalbán cuando entramos en esa novela española ya de grandes ciudades. Tanto él como Juan Madrid, en Madrid precisamente, hacen una novela policíaca ya de transición, con elementos políticos y con una España que se está desarrollando ya en libertad, y eso les da pie a ellos a escribir de otra forma. Y en este caso Manuel Vázquez Montalbán escribe una maravillosa novela, Asesinato en el Comité Central, en la cual, bueno, pues luego los factores políticos de aquella España en construcción aparecen y de qué forma. Quiso decirlo en voz más alta, pero no pudo. Un dolor de hielo le traspasó el chaleco de lana inglesa y le vació la vida sin poder hacer nada para aguantársela con las manos. Volvió la luz y Santos fue el primero en comprender que la escena había cambiado, que no era normal que Fernando Garrido tuviera la cabeza sobre su carpeta. Una cabeza ladeada que le enseñaba la boca abierta y los ojos vidriados que los huesos cristales de las gafas desplazadas hacia la frente. Santos se levantó como si algo le salpicara dolorosamente las piernas, y los demás comunistas se fueron levantando uno tras otro, estupefactos entre qué pasas previos a un derrumbamiento de sillas y huidas hacia adelante al encuentro con la evidencia de la muerte. Estos son, como veis, la cronología en torno a lo que ha sido desde esa génesis, desde ese inicio del Edgar Allan Poe, de forma breve y sucinta, esos episodios en el desarrollo de la novela americana y también de la española. Y como quien ha comenzado ha sido ese neurótico del Edgar Allan Poe y le tenemos que invitar a un maravilloso vino de Pilar Cruces, pues vamos a acabar con él. No podía ser de otra forma, invariable, y aunque cronológicamente es posterior a los crímenes de la calle Morgue, con El Cuervo, un poema perfecto, enlace hasta un tratado posterior en torno a su construcción literaria, como tú has hecho esa disección de los sonetos. Y en este caso os voy a leer uno de ellos del Cuervo. Entonces empujé la persiana y, con un tumultuoso batir de alas, entró majestuoso un cuervo digno de las pasadas épocas. El animal no efectuó la menor reverencia, no se paró, no vaciló un minuto, pero con el aire de un lord o de una lady se colocó por encima de la puerta de mi habitación, posándose sobre un busto de Palas. Precisamente encima de la puerta de mi alcoba se posó, se instaló y nada más. Entonces, este pájaro de Ébano, por la gravedad de su continente y por la serenidad de su fisonomía, indujo a mi triste imaginación a sonreír. Aunque tu cabeza, le dije, no tenga plumero ni cinera, seguramente no eres un cobarde, lúgubre y viejo cuervo, viajero salido de las riberas de la noche. Dime cuál es tu nombre señorial en las riberas de la noche plutónica. El cuervo exclamó: nunca más. Ese cuervo que acompañaría a nuestro Edgar por la calle Fernán González, camino de los arcos ojivales de la catedral. Y por último, Los crímenes de la calle Morgue es uno de sus cuentos absolutamente deliciosos. Ese sí es el que, a través de la figura de Diping, del detective, un ser que solo sale de noche, inaugura ese género en el cual la novela aparece ya en diferentes matices, pero siempre con un investigador que, a través de la inducción, tiene que llegar a la resolución del crimen. Con Edgar Allan Poe y otros autores se llega a establecer un decálogo absoluto en torno al género policíaco, entre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. No os lo voy a repetir todo, pero desde luego que Los crímenes de la calle Morgue pues sientan las bases de lo que es la novela policíaca posterior. Maquinalmente cerraría la ventana al pasar por ella. Tiempo más tarde fue capturado por su dueño, quien lo vendió por una fuerte suma para el Jardín de Esplantes. Después de haber contado cuanto sabíamos, añadiendo algunos comentarios por parte del prefecto de policía, Le Bon fue puesto inmediatamente en libertad. El funcionario, por muy inclinado que estuviera en favor de mi amigo, no podía disimular de modo alguno su mal humor, viendo el giro que el asunto había tomado, y se permitió una o dos frases sarcásticas con respecto a la corrección de las personas que se mezclaban en las funciones que a él le correspondían. «Déjele que diga lo que quiera», me dijo luego Diping, que no creía oportuno contestar. «Déjele que hable, así aligerará su conciencia». Igual que Moisés nos ha enfadado mucho con lo de los iraníes, vamos a ver si Jesús nos enfada mucho con cómo voy a presentar su vino. Si bien Ribera del Duero pues es una denominación que todos conocemos, está premiada, está halagada, está pagada, son unos vinos muy conocidos,
tenemos una denominación que es un poquito menos bien vista o más incómoda, más difícil, le está costando abrirse camino, como yo creo que hoy hemos estado con Borges, Cervantes. El género de la novela negra, Edgar Allan Poe, pero me refiero en general, la novela negra no tiene ese estatus de gran género hoy en día, en la novela actual. Sí, bueno, Jesús me dirá que sí, claro. Pero entendedme, no tiene como esa grandilocuencia, no tiene como ese puesto de... seguramente sea más vendible, guste más. Podríamos discutir muchísimo en torno a esto. En El nombre de la rosa está considerada una novela histórica y muchos la podríamos ubicar en una novela de investigación, perfectamente. Hay excelentes trabajos en torno a la literatura policíaca. Y digo literatura, Yo hablo como el género como en general, es decir, no es el género que tú conozcas a alguien y le digas, no, mi género favorito es la novela negra, y diga, ah, qué chica más erudita y qué chulo y qué intelectual es. Normalmente no es el primero que se viene, al menos los chicos que yo conozco. Y a mí me gusta más la novela negra que otros. Pero lo que quiero decir es que yo he escogido esta denominación de origen Arlanza, una denominación de origen que tenemos en Burgos a 30 kilómetros y que la tenemos denostada nosotros mismos. O realmente no la tenemos considerada como una de nuestras primeras opciones de vinos a considerar en gran calidad. Sí que es verdad que la denominación de Arlanza, para mí, tiene la tendencia a mirarse en el espejo de Ribera del Duero. Que a mí, por ejemplo, sí me gusta, porque todos los ejemplos que ha puesto Jesús literarios son, yo creo que gente que no ha tenido ese miedo, que ha mirado al primer nivel. Pues como tú, a la hora de escribir, es decir, que no piensa que está escribiendo un género menor. Y yo creo que Arlanza tiene un par de ejemplos de un par de bodegas que tienen personalidad propia, que tienen propia autonomía y que realmente son bodegas que, por ejemplo, hoy os he traído Olivier Rivière. Me da narices que tenga que venir un francés a comprar viñedo a Covarrubias, quedarse con el mejor viñedo y hacer uno de los mejores vinos de Arlanza. Porque no tiene ese complejo de querer ser un Ribera del Duero, porque no tiene ese complejo de querer ser nada, porque realmente compra una uva, compra un viñedo y dice, yo quiero hacer el mejor vino que se puede aquí. Y tenemos la Vallada, un vino que realmente tiene una personalidad diferente a todo lo que podamos entender por un vino de Castilla y León y de Burgos, aunque esté hecho con uva tempranillo, aunque sea de aquí. Es un vino, lo mejor y lo peor que tiene Arlanza es la altitud. Es un lugar que está súper... O sea, el éxito está siempre al borde del fracaso en todo, pues en el vino es literal. Entonces, una altitud en la que es muy difícil que los uvas maduren, una altitud en la que es muy difícil que los vinos tengan realmente una personalidad diferente, es muy fácil maderizarlos, meterlos en barricas muy caras, que sepan a madera buena y fin. Y aquí tenemos un ejemplo de lo mejor, es decir, tenemos un ejemplo de la mejor tempranillo en Burgos, para mi gusto. Denominación de origen Arlanza, un vino que realmente no podía ser más que tinto, fuerza, con carácter, pero con un final muy fresco y muy elegante. Pensar que en el mundo del vino, cuando hablo del mundo, es el mundo. No los que nos gusta el vino como... Eso es como la iglesia, con mayúscula o con minúscula, pues es el mundo entero, es decir, es global. Y en el mundo realmente, cuando hablamos del mundo, estamos hablando de todos los países anglosajones, de todas partes, lo que se busca es que los vinos sean auténticos. Y realmente estos vinos, el 95% se vende fuera, porque aquí nadie está dispuesto a pagar el del dinero, a pagar 15, 20, 25 euros por un vino de Arlanza, ¿vale? Y yo creo que realmente son vinos a tener muy muy en cuenta. Con la música, a ver si te gusta. Con la música enseguida, guay, esto ha sido una casualidad tremenda. Enseguida pensé en The Cure, como un grupo que también me parece que puede ser oscuro, que puede ser turbio, pero que es fácil, es fresco en la entrada, en las formas, pero sin embargo tiene un fondo un poco turbio. Y sobre todo empezamos con una canción que se llama Just Like Heaven, que está basada en un poema de Allan Poe, de Annabel Lee. Entonces esta canción está basada ahí y este grupo realmente tiene unas influencias muy marcadas en la novela negra. Espero que disfrutéis con The Cure, con La Vallada y con los textos de Jesús. Gracias. Y yo, no se ha acabado el acto, creo, porque supongo que Álvaro tendrá que decir algo, pero ya que estamos todos con la copa, y por si acaso, antes de que suene The Cure, o que Edgar Allan Poe haga aquí como en ese comité central, de repente alguien caiga fulminado, voy a brindar
por los libros, por la asociación de libreros, por este acto, por todos vosotros, por las camareras voluntarias, por la gente de la Asociación de Comerciantes de Burgos que ha participado en la organización, de la Asociación del Comercio, y va por todos vosotros. Y como decía un cuerpo sanguinolento perfectamente, también a lo largo de diversas obras ha utilizado como receptor del veneno para poder envenenar a alguien. Seguramente tú dirías que hay vinos que en su concepción son veneno ya de salida, pero bueno, igual que los malos libros, tiene que haber de todo. Me ha encantado la lección de la música, me ha encantado la lección del vino, y yo no sé si alguien en general quiere participar de algún coloquio con cualquiera de los cuatro, con la gente de la asociación, con quien sea. Son mucho de acercarse después, pero poco de hablar como delante del micro. Bueno, ¿y qué os ha parecido la elección de The Cure? Muy bien. Jesús, The Cure para el Novela Negra. Muy bien, porque es el prototipo de música negra, de música oscura, de música gótica. Y desde luego que, bueno, pues además también a la literatura romántica, a la literatura de Becker, se le denomina muchas veces la literatura del dolor, ¿no? Este dolor romántico, Moisés, que también plasmaron en el romanticismo. Hay muchos críticos también en torno al romanticismo, porque tenía ese componente nacionalista, costumbrista, de relevancia de los hechos pasados. ¿Tú qué opinas en torno al romanticismo como filólogo y experto en toda esta literatura? Yo de filólogo no tengo absolutamente nada. O sea, solamente he estudiado literatura hispánica. Pero bueno, yo como poeta romántico soy de Byron. Al cual se inspiró Edgar Allan Poe en su... No sé, ¿os animáis a alguien a comentar algo? Diciéndome a la hora de... Si no viene Álvaro, que es lo peor. La opción es que hable Álvaro. Sí, quien quiera, no solamente una recomendación, quien quiera enterarse del mundo de Omar Khayyam, hay una excelente novela de Amin Maalouf, Samarcanda, que no sé si habéis leído, y donde viene además la sexta de los asesinos, que eran los que tomaban hashish antes de inmolarse y de matar, y de ahí viene el término assassin, que tomaban el hashish. Sencillamente es una novela que se lee magníficamente de Amin Maalouf y que la podéis leer, y entonces os enteraréis bastante de quién es Omar Khayyam, y de ahí acudir a traducciones que, por desgracia que yo sepa, hasta hace poco eran siempre indirectas, o bien del inglés o bien del francés, porque parece que en este país en el farsi, y sobre todo que sepan escribir y que sepan leer farsi, debe haber bastante poco. Yo conocí a una mujer, pero no hizo la traducción. Ahora les recomiendo a Amin Maalouf Samarcanda, porque se van a enterar. Se van a enterar de ese mundo. Es una novela que se lee muy bien, no es una excepcional novela, es una buena novela que no es poco. La libertad, y a Marga se lo va montando el debate sobre la libertad de Japón. Sí, bueno, el tema de la libertad, yo quería plantear un poco pues unas líneas generales y dar la idea de que muchos conceptos creemos que son iguales en todas las culturas, pero son diferentes. Si bien hay una universalidad de conceptos, luego cada cultura lo interpreta a su modo, según sus tradiciones, etc. Entonces, ¿qué significa la familia, el amor, la libertad, la justicia para una cultura, para otra? Eso es un tema muy interesante y bueno, desde luego que es muy profundo. Entonces, quizá en otra ocasión... solamente con la gente que la ha leído, si no, no me interesa. Bueno, vamos a terminar, no nos tenemos que ir, pero vamos a terminar, tenemos un poquito más de tiempo. Agradeceros a los cuatro lo que nos habéis dado hoy. Yo sé que el tiempo os aprisiona y no podéis contarnos todo lo que hay, ni de los textos ni de los vinos, pero yo creo que también esto es parte de esta historia.
Yo creo que podemos coger a Borges, podemos coger a Poe, podemos ir a Quijote, podemos saborear esos vinos que nos has dado, y yo creo que esto queda para más adelante. Yo creo que no solo es este momento que hemos disfrutado, sino que nos habéis hecho disfrutar, sino que es proseguir con lo que nos habéis iniciado. Yo creo que esa es un poco la idea. Creo que haremos muchas más catas porque creo que...